con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa de A Fondo, en un tema que finalmente no es un tema nacional, acaba siendo un tema global, un desajuste de las economías a nivel internacional derivado de varios factores que no se habían presentado en la economía global. Obviamente ya había habido pandemias en otra etapa de la humanidad, pero nunca cuando las economías estaban tan interrelacionadas entre sí, nunca había habido un confinamiento como finalmente sucedió en el 2020 y parte importante del 2021, nunca había habido una suspensión de suministros en cadenas productivas muy vinculadas y establecidas las fábricas en diversas regiones del mundo. Nunca había habido un nivel de contagios como los que presenciamos en el 2021 y parte del 2022, incluso inicio del 2022, y nunca había habido presiones inflacionarias globales como hoy las estamos presenciando, con desajustes en todos los sistemas económicos nacionales. Por eso vamos a ver hoy por qué están los combustibles tan altos, tan volátiles, sería más preciso decirlo, cómo nos llega a afectar esto, por qué nos afecta y cuál es la salida a un contexto internacional que nosotros, por supuesto, no podemos manejar y en el que prácticamente no podemos influir. Agradezco de manera muy especial a las personas, a los especialistas que muy gentilmente han aceptado nuestra invitación para reflexionar sobre este tema en sus diversas vertientes. Primero que nada, las damas. Ana Victoria Azuara Rodríguez, muchas gracias, quien es pues especialista en los mercados de commodities del Banco Base. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana, te lo apreciamos mucho. A Ramsés Pech, por supuesto, analista reconocido como uno de los mejores analistas en el sector energético. Muchas gracias, Ramsés, por aceptar nuestra invitación, te lo apreciamos. Buenas tardes. Y buenas tardes a Ernesto Fal Santoscoy, también un reconocido y analista financiero, presidente del Grupo Bursamétrica, muy conocido a nivel nacional y también en América Latina. Muchas gracias, Ernesto, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ana, Eduardo, Ramsés? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, a mí me gustaría, Ana, que pudieras enfatizar realmente lo que estamos viviendo ahora. No lo habíamos vivido en el mundo nunca antes, por el simple hecho de que nunca habían estado las economías tan interrelacionadas y lo que sucedía en una parte tan extrema en el mundo ahora nos afecta en cuestiones, ya no digamos de minutos, de segundos, afecta a la economía mexicana. Así es, bueno, como ya mencionaste, pues todo este problema que se está observando tiene que ver con los mercados financieros globales, con esa interconexión. Al final del día, independientemente de que cada país produzca pues petróleo o cualquier otro commodity o energético, pues estos commodities pues se encuentran cotizando en los mercados internacionales. Entonces, un incremento en el precio por causa de algún otro país, en este caso, pues todo, o sea, desde la pandemia, desde que la OPEP y sus aliados pues redujeron su producción petrolera y todo lo que se está viendo en Ucrania y todo tras la apertura, etcétera, etcétera, de lo que se está viendo, pues evidentemente afectan al precio en México, independientemente de que esto se esté dando o la falta de oferta se esté dando también en otras partes del mundo. Claro, Ramsés, siempre el petróleo es un producto muy sensible internacionalmente. Si hay por ejemplo, vivimos una crisis de algunos días, casi un poco más de una semana, en el canal de Suez, por ejemplo, eso puede desencadenar una amenaza de guerra, puede desencadenar una guerra, puede desencadenar un descontrol y una volatilidad en los mercados energéticos. Específicamente el petróleo es una de las mercancías que más fácilmente se mueve por acontecimientos geopolíticos. ¿Por qué razón sucede así con el petróleo? Bueno, lo que sucede es que del total de la demanda que tenemos del crudo en el mundo, el 80% es utilizado para la generación de combustibles. Es decir, gran parte de los hidrocarburos se utiliza para combustibles. Solo que hay que comentarle al público, hay dos tipos de hidrocarburos, el que tiene su fase líquida y el que está en fase gaseosa.
El de fase gaseosa es la parte que se llama gas natural. Y aquí creo que hay que puntualizar algo muy importante. A partir de la invasión de Rusia a Ucrania, el mundo se va a acelerar en más de una década. Es decir, lo que se pensaba hacer en el año 2050 se tiene que concluir en el año 2040. ¿Y por qué? Porque simplemente Europa ya se dio cuenta de su codependencia con el gas natural y lo que iban a hacer de su transición energética, de generar electricidad 2050 sin cero emisiones, hoy van a tener que utilizar, que tenían un periodo de 3 décadas de utilizar el gas natural para llegar al punto que acabo de comentar, lo tienen que recortar, y donde Estados Unidos creo que lo que está viendo es algo muy importante y hay que dejárselo claro al público. Antes del 2015, Estados Unidos hacía invasiones para poder tener el control de los hidrocarburos. Después del 2015 ya no le interesa hacer invasiones y ha creado una nueva guerra, pero no bélica, sino una guerra económica, en el sentido de que ahora tú atacas y la globalización estamos viendo que sí ha funcionado, y la hiperglobalización que se paró momentáneamente con el COVID, estamos viendo que sí tiene sus efectos. O sea, antes Estados Unidos intervenía buscando bajo cualquier pretexto, ¿no? Armas químicas, armas de destrucción masiva, aunque no existieran, porque el objetivo era controlar el abasto de petróleo. Ahora es otro el proceso económico que mueve esas voluntades. Sí, porque en el 2015 acuérdense que Estados Unidos se volvió autosuficiente y a partir de 2015 se convirtió en exportador. Hoy exporta más de 3 millones de barriles diarios e influye hoy, como lo vimos en el 2020, en cómo deben de estar los precios de los hidrocarburos. Recuerdo algún especialista mexicano también decía que todavía había una larga vida para el petróleo como combustible. Hacía referencia que todavía incluso, recuerdo que me dijo, más allá del 2040 seguiremos explotando el petróleo porque es un combustible barato y cuya existencia está garantizada. ¿Crees que esto ha cambiado o debe de cambiar, Ernesto Farril? Bueno, desde el punto de vista de medio ambiente, pues ojalá que cambie lo más rápido posible, ¿no? Pero desde el punto de vista pragmático, considerando que en general el crudo, pues digamos, hoy todavía es muy utilizado en muchísimos motores de combustión. Sí. Y también el gas, porque también ha habido un auge de utilización del gas incluso para la generación de energía eléctrica con las plantas de ciclo combinado en el mundo. Pues sí es probable que todavía tengamos varias décadas en el que se siga utilizando los hidrocarburos como fuente importante de generación de energía. Pero de que va a ser cada vez menor, eso también es innegable a nivel mundial. En México es otro rollo. Sí, es otro cantar, porque quizá tendríamos que hablar un poco, explicar, Ana, al público, ¿qué es eso de la volatilidad? En muy pocos días el petróleo pasó de los 80, quizás 80 saltos, llegó incluso a tocarle la puerta o superar la barrera de los $130 por barril, y después ahora está muy cerca otra vez de los 100. O sea, los cambios han sido muy importantes en el precio internacional del petróleo y eso tiene consecuencias muy relevantes, sobre todo para los importadores del crudo. Así es, bueno, la volatilidad, como ya lo mencionas, es esos cambios bruscos tan rápido en los precios pues no solo de los commodities, pero también el tipo de cambio, etcétera. O sea, vaya, todos tus activos financieros muestran esos cambios repentinos, y en el caso del precio del petróleo, este cambio se ha dado, como mencionó Ramsés Pech, principalmente por lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y en Rusia, el hecho de que pues Ucrania, o bueno, que Rusia o que haya todo pues, ¿cómo decirlo? O sea, si bien no están, o sea, no le han puesto así como sanciones, con excepción de Estados Unidos y de Reino Unido, que sí le pusieron sanciones directas al petróleo, a las importaciones de petróleo rusos, solamente la expectativa, pensar de que no va a haber
suficiente oferta en determinado tiempo causa que el precio del petróleo se mueva bruscamente, o ahora la expectativa que se dio a inicios de la semana de que a lo mejor podían llegar a un acuerdo hizo que el precio se contrajera hacia los $93 por barril más o menos. Entonces todas esas cosas como de pensar de expectativas y cosas que en realidad no han, pues no han sucedido per se. En el caso del acuerdo, por ejemplo, de un acuerdo de paz, pues hace que estos movimientos bruscos sucedan, y es lo que está sucediendo ahorita. Este tipo de noticias, como los inversionistas o los que son más especuladores, la gente que especula dentro de los mercados, con las posiciones que pone dentro de los mercados financieros, ya sea pues que están apostando a que caiga el precio o que están apostando a que incremente, pues generan también estos movimientos bruscos que van más allá solamente de comprar y vender el petróleo o cualquier commodity de manera física. Ramsés, también se acentúa esta volatilidad por la presencia de un elemento, un factor, Rusia, como un jugador importante en la producción de petróleo y en el suministro de gas. Sí, y bueno, tomando lo que comenta Ana, y es importante dejar algo bien importante. A ver, Rusia manda casi el 40% del gas natural que se utiliza en Europa. Lo que son más afectados es Alemania y los Países Bajos, entre ellos dos casi es el 22% de lo que consume. En cuanto al crudo que Estados Unidos dejó de importar y Reino Unido va en esa misma vía, más o menos Estados Unidos el año pasado estaba importando alrededor de 200,000 barriles en promedio diario. Esto a grandes grosos y a grandes modos, al día de ayer comentaron que si seguían otros países la misma temática del Reino Unido y de Estados Unidos de no comprar crudo, podía tener Rusia un boquete de 3 millones de barriles diarios en el mercado. Y es lo que vimos hoy en la mañana. La especulación dio que ayer perdió y hoy, cerrando ya de este lado del continente, ganó $8 en el transcurso del día. Y ahorita que están abriendo los mercados asiáticos, están ganando tanto el Brent como el WTI entre $1 a $2. Entonces yo creo que aquí lo importante que tenemos de entender por todos nosotros es que hoy tenemos un gran problema que está ligado desde el COVID, donde hubo la contracción económica. Tenemos una inflación que no ha cedido. Vemos una volatilidad donde los países de la OPEP más en la última asamblea dijeron que no era problema de mercado, sino era cuestión geopolítica, y a ellos no lo estén presionando. Y ahora estamos viendo que vamos a tener una tasa de intereses que el día de ayer el Banco Central de Estados Unidos incrementó. Entonces quiere decir que el dinero va a costar más. Vas a tener más caros los insumos y los commodities porque tienes una alta volatilidad. Y la inflación no va a estar para que termine cuando menos los próximos 18 meses. Y viendo los futuros tanto del Brent como del WTI, veo que van a bajar por debajo de los $80 como en diciembre del 2023, es lo que único que he estado monitoreando. Entonces, creo que hoy nos tenemos que poner en cuenta hacia qué rumbo se tiene que llevar cada uno de los países y acoplarnos a la transición energética que va a ser más violenta a partir del 2022. Ernesto, Ramsés hace referencia a un factor, digamos, el cambio de giro en la política monetaria estadounidense que provocará seguramente que muchos otros bancos centrales tengan que hacer lo propio. En un contexto de presión inflacionaria por factores que no están en las economías, el poder controlar, ¿qué tan eficiente puede resultar el incrementar las tasas de interés e incluso empezar a retirar dinero del mercado de las distintas economías que fueron estimuladas tratando de evitar una recesión? ¿Qué tanto puede llegar esto a influir realmente en el factor inflación que estamos viviendo a nivel mundial? Sí, fíjate que, pues digamos que todo coincidió para que los precios subieran de manera muy significativa, porque, pues déjame contarte que pues, la OPEP más Rusia hoy están unidos en las decisiones de un nuevo cártel, ¿no?, que se llama la OPEP Plus, que incluye a Rusia. Rusia y Arabia son los productores más importantes del mundo. Y ellos están de acuerdo en ir incrementando la oferta muy gradualmente para que los precios se vayan para arriba. Ahora, adicionalmente, viene la invasión de Crimea. Bueno, pues ya de $70, $80, pues ya pasamos a verlo hasta en $140, ¿no? El precio del petróleo.
Pero, por ejemplo, el presidente Biden y los países europeos bien pudieran pues retirarle, por lo menos temporalmente, el embargo a Irán para que metiera petróleo y bajara el precio. No lo están haciendo, ¿no? O sea, como que también puede ser que haya la intención de Estados Unidos de exportar más gas. Tendría que ser licuado porque no hay un gasoducto de Estados Unidos, de Texas a Europa, ¿no? Pero quizás también está ahí estos intereses económicos detrás de esta ausencia de otras decisiones para bajar el precio del petróleo, que es uno de los componentes principales de la inflación. Pero ya se comentaron otros, la falta de suministros vuelve a ser crítica porque pues también Rusia es una potencia en varios metales, ¿no? Como el níquel, el aluminio, bueno, litio, en fin, hay varios. Luego también ambos, Ucrania y Rusia, son productores importantes en granos, tanto de maíz como de trigo. Entonces, si este factor está haciendo subir la inflación, ¿y qué tanto puede hacer la tasa de interés para convencer al señor Putin de que se retire de Ucrania? Pues no creo que nada, ¿no? Entonces podrías cuestionar. Pero por otro lado, hay que poner en contexto que se volvieron a implementar políticas monetarias extremas con la pandemia, y no nada más Estados Unidos, la Reserva Federal, sino otros bancos centrales. Y nunca en los últimos 2 años, 2021, habíamos visto tal creación de dinero. Esa creación de dinero tan exagerada por parte de varios bancos centrales, más los programas fiscales que también fueron extremos, agarraron a billetazos a las economías para evitar recesiones y para que se recuperaran rápido. Pues esa es la principal causa de la inflación realmente, ¿no? Ahora está exacerbada por esta cuestión del petróleo, pero pues empieza a haber efectos secundarios en los precios. Ya las expectativas en el mundo son más altas que anteriormente, y entonces no le queda a los bancos centrales más que subir las tasas. Lo que vamos a ver más adelante es, ayer inició el ciclo alcista de tasas de la Reserva Federal, puede durar 2-3 años, hasta que la tasa desde 0 llega al 2,5, pero luego vamos a ver a otros bancos centrales haciendo lo mismo, y también, como bien apuntas, en lugar de crear dinero, en lugar de aventar dinero, ahora van a empezar a recoger dinero. Y quiero ver qué pasa cuando varios bancos centrales estén en la misma, subiendo tasas y recogiendo dinero. La volatilidad otra vez y los efectos, sobre todo en los mercados emergentes, va a ser muy, muy dramática en términos de volatilidad. Ramsés, nos ha pegado particularmente el asunto de la volatilidad en los precios del petróleo, porque tenemos que reconocer nuestra dependencia en la materia energética. Ya no somos productores y exportadores tan relevantes como lo llegamos a ser, y ahora tenemos que importar gran parte de nuestros combustibles. Eso, antes de ir con Ana Victoria, para decir cómo afecta el asunto presupuestal, ¿qué nos está diciendo esta experiencia a México, Ramsés? Bueno, lo que nos está diciendo aquí en México es que no hemos sabido realmente acoplarnos a los cambios que suceden geopolíticos en el sector de hidrocarburos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hoy en día tenemos un precio de barril de la mezcla arriba de los $100. Entonces hicimos un análisis cuál era el punto de equilibrio en varios países que sacan crudo. Y resulta ser que la mezcla mexicana más o menos necesitamos tener un punto de equilibrio entre que no pierdes y ganas y estés en cero de $31. Sí. En el presupuesto se puso de 55 y la mezcla está arriba de 100. Quiere decir que hay un alto margen, dependiendo cómo manejes tus costos, que puedes tener una rentabilidad muy buena. Ahora, respecto a los combustibles, hay que comentarles que antes de la reforma energética en el 2015, cuando se abrió el mercado, supuestamente abierto, pero sabemos que está controlado, los impuestos que se tenían era un subsidio. A partir del 2015 se convirtió en un ingreso para el país, y esto lo ha representado más o menos a la anterior administración y a la actual
un promedio entre 200 y 300 mil millones de pesos adicionales de ingresos. La pregunta aquí es dónde lo están utilizando y cómo lo están utilizando. Hoy nos están diciendo que supuestamente tenemos una gasolina más barata comparado con otros países. Y eso es mentira, no es cierto. Porque no nos podemos comparar con un país de Europa, con nosotros, porque el poder adquisitivo es muy diferente, los impuestos son muy diferentes y esa es una falacia lo que están ustedes observando en la pantalla. Eso no es cierto. Hay que compararnos con los países de América Latina que somos más o menos los mismos salarios. Porque si nos dicen hay que compararnos con Estados Unidos, no. Una persona gana un salario por hora más o menos entre 8 a 12 dólares y una persona aquí gana un salario por día más o menos entre 5 y 8 dólares por el día. Entonces hicimos un estudio y comparando puro país de América Latina en 11 países, resulta ser que el año pasado México era el cuarto lugar de los países que tenía más caro el combustible de la gasolina regular, pero tenía el impuesto más alto. Pero en la parte del diésel tiene el primer lugar el año pasado del costo del diésel más caro, comparando con Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y todos los demás. Entonces, es mentira que nos digan que es el precio más barato, porque lo que están haciendo ahorita en estas últimas 2 semanas es un subsidio indirecto disfrazado. Eso hay que dejarlo bien claro. Un subsidio. Y eso va a representar, y eso, Eduardo, representa cálculos que hemos hecho de los últimos 15 días cuando no cobrando el IEPS y sobre todo el estímulo adicional que es el subsidio indirecto, más o menos estamos hablando entre 16 y 18 mil millones de pesos es lo que dejarían de ingresar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nos comparamos, con quién nos comparamos y qué estamos diciendo, porque realmente lo único que estamos haciendo es que estamos sacando el dinero de algún ingreso y lo estamos mandando para subsidiar los combustibles, y lo único que hace el subsidio, acuérdate que aumenta el consumo porque la gente tiene acceso al producto. A ver, Ana, ese subsidio, ¿por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué se toma la decisión de subsidiar el consumo de los particulares? Digo, me gustaría que tú lo explicaras porque parece lógico, parece una pregunta muy tonta, pero ¿por qué el gobierno decide ir por el subsidio a los particulares cuando su visión y su forma de pensar, nos ha dejado claro, va en contra de esas decisiones? Me imagino porque la manera en la que se implementa esto, o sea, vaya, la manera en la que se implementa este subsidio al IEPS es el estímulo al IEPS, que no se cobra, o sea, que está al 100%, que ya no estás cobrando los impuestos, y luego das estos estímulos complementarios, que este saldo a favor a los, o sea, pagos provisionales del ISR o IVA, y luego este menor IVA causado por la base sobre la cual se aplica, ¿no? De este 16%, ¿no? Entonces, pareciera ser que es más sencillo, por así decirlo, ponerlo de ese lado, que en realidad, o sea, la otra manera de que puedes hacer un subsidio es dar directamente el dinero a las personas y que ellos pues lo consuman, ¿no? Pero evidentemente no sabes en qué van a consumir, o sea, vaya, ellos están buscando específicamente que consuman la gasolina, ¿no? Que la gasolina y los energéticos, como comentaba Ernesto, pues es uno de los principales causantes o de los que más le afectan a la inflación, que evidentemente hay otras, o sea, hay muchas más cosas que están pegándole a la inflación, como él bien mencionaba. Nosotros también, como Ramsés dijo, también hicimos un cálculo y en una semana es más o menos, nosotros calculamos que aproximadamente los costos a la Secretaría de Hacienda son de alrededor de 15 mil millones de pesos, y si ya lo comparamos, digo, haciendo así un supuesto, o sea, un supuesto totote de que dejarían, sí, claro, si dejaran todo esto, este subsidio, el resto del año, pues estaríamos hablando que son alrededor de 647 mil millones de pesos, lo que equivale a como el 2.47% del PIB del 2021 y como el 10.40 más o menos de los ingresos presupuestarios del 2020. O sea, es mucho dinero lo que se está pues dando, y al final del día pues es es político, ¿no? Esto, el incremento en los precios de las gasolinas, como ya lo hemos visto no solo en México, sino en todo el mundo, cuando hay este tipo de incrementos, como en realidad estás pues limitando el consumo, o sea, vaya, sí causa efectos en la inflación y afectas el consumo de las personas, pues no se ve bien.
en general. Es profundamente impopular. Y pregunto a Ernesto Fárez Santos, ¿qué habrá pesado más en la mente del presidente, que sabemos que es el que toma las decisiones en este país? ¿Qué habrá pesado más? El hecho de saber que le echarían en cara a los ciudadanos que no cumplió su palabra de que no iba a haber gasolinazos en su administración, o el miedo a que dejar pasar un precio mayor, porque así está el precio internacional de las gasolinas y del petróleo, ocasionaría un repunte importante en la presión inflacionaria. Desde luego que es, como dice Ana, es una cuestión política. Lo que está en la mente del presidente son los votos. No es tanto el bienestar, no, los votos es lo importante. Y en este caso, si él prometió que la gasolina no iba a subir más que conforme a la inflación, pues están haciendo hasta lo imposible porque no suba arriba de ese nivel, porque pues el pueblo se lo va a echar en cara, ¿no? Y bueno, si ya se le agregas todo lo demás que no se ha cumplido, pues sí podría estar pues sí. muy negativo para él, ¿no? Ramsés, este problema lo tienen muchas otras economías en el mundo. Hay unas economías donde le han dejado pasar el precio, dice, bueno, pues así está el precio internacional, que el ciudadano, que el particular pague lo que debe de pagar por el combustible, y hay otras economías que han subsidiado. ¿Tú cuál crees que sería una política correcta? Y en el caso específico de México, ¿justificarías la existencia de un subsidio tan importante? Bueno, yo creo que aquí hay que dejar dos cosas muy importantes cuando haces un negocio. Primero, para tener un negocio tienes que tener el control de los costos. Y si yo me voy y me traslado al negocio de los combustibles en México, no tenemos el control de los costos por parte de la empresa productiva del Estado. ¿Por qué? Porque las 6 refinerías, hoy en día, su utilización está más o menos, no pasa del 50%, y no cubre el total de la demanda de combustibles que tiene el mercado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a buscar estos combustibles fuera del país, y el único lado que tenemos es en Texas, donde está la mayor cantidad de refinerías. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer un análisis de negocio del mercado, pues no tienes el control del costo, y la única forma que tú tienes para poder mitigar y que las personas tengan acceso a los combustibles es dar el impuesto que tú tienes, que es el IEPS, que cada año lo colocas, y a esto, cuando sube el precio del barril, le das un estímulo para dejar de cobrar el impuesto correspondiente que está en cada diciembre cuando se tiene para el próximo año. Hoy en día se está dando un subsidio en los últimos 15 días, y esto lo que está generando es una distorsión del mercado, y hay que dejarlo bien claro, en México no es un mercado abierto, en México es un mercado abierto controlado cada viernes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si tú quieres compararlo, como hoy en la mañana nos dijeron, en la mañana que dijo el presidente, hay que darle una recomendación a Estados Unidos para que utilice como el gas LP. No, eso no puede ser posible. No es cierto. Los costos de combustible, entre el 60 y el 70% depende de la refinación y del crudo. Y el resto corresponde a impuestos y la forma como que llegue a las estaciones de servicio. Entonces, otra cosa que hay que dejarle claro al público, por favor, cuando escuchen y digan, es que la gasolina de California es más alta, tampoco, eso es mentira. No podemos compararnos con California con el resto de México. ¿Por qué? Porque todo el combustible lo compramos en Texas y tenemos que tener referencia al precio del combustible en el Golfo de Estados Unidos, de ese lado mexicano, de la parte de Texas. Entonces, hay que ser exactos y sobre todo con qué y cómo nos estamos comparando. Entonces, resumiendo esta parte es, si tú no tienes el control del costo de un negocio, nunca vas a poder tener los costos reales que puedes darle a tu consumidor. Tenemos que ir a una pausa, pero quisiera escuchar a Ernesto Fárez Santos Coy, que está solicitando hacer algún concepto, elaborar. Complementando el análisis que hace Ramsés, pues sí es un hecho que el precio de la gasolina en California, traído a pesos, está en 30 pesos por litro, ¿no? Aunque allá es otra capacidad adquisitiva. Pero lo que hay que ver es, en México llevamos varios años haciendo coberturas en los precios de exportación de petróleo. Y gobiernos anteriores, y este gobierno también, no hacen coberturas para los precios de compra de la gasolina y de la energía eléctrica. Tampoco hemos hecho nada para incrementar la infraestructura de almacenamiento.
para tener inventarios. Si el día de mañana Rusia le cierra el suministro de gas a Europa y el presidente Biden decide mandar el gas que hoy estamos recibiendo a Europa, nos quedamos sin gas, estamos totalmente vulnerables. Ya tuvimos hace 2 años, en un febrero, un invierno crudo que generó caos en Texas y nos dejaron sin energía 2-3 días. Ya hemos tenido experiencias que nos reflejan la vulnerabilidad y no hacemos nada. Bien, permítame una pausa y regresamos con más información y más análisis de este tema que nos afecta indudablemente. Dicen que no. Bien, pues entonces estamos ahorita con la realidad que nos señala que en México estamos viendo el subsidio de combustibles a los particulares. Te pregunto muy cordialmente a quien tiene la gentileza de estar aquí con nosotros, Ana Victoria Azuara Rodríguez de Banco Base, es el subsidio que estamos viendo que concede, por cierto, que tabula cada viernes el gobierno federal. ¿Lo habremos de ver también en el gas LP y en el gas natural? Ana, ¿ya lo estamos ejerciendo también o solamente las gasolinas? Por lo pronto, lo que tengo entendido es que se está dando en lo que son las gasolinas y el diésel. Y bueno, lo que quiero dejar claro de este subsidio es que es un subsidio que se considera, en economía se considera como regresivo. O sea, este estímulo beneficia más a los que más tienen. O sea, hay varios estudios y uno súper importante del Centro de Investigación Económica y de Presupuestos nos habla de que suponiendo que el mercado es eficiente, ¿no? Y que el consumidor final recibe el 100% de este subsidio, que los vendedores o los importadores no se quedan con este beneficio, pues al final del día, las personas que están en el 10% con mayores ingresos, que ya es un grupo que tiene mucha disparidad de ingresos, porque eso es gente que puede ganar desde 30,000 pesos hasta gente que gana millones. Entonces, ellos son los que reciben alrededor del 38%, ellos pagan, cuando ellos pagan el IEPS, son los que contribuyen en alrededor del 38.8% de esta recaudación total del IEPS. Y cuando nos vamos a los deciles o las personas que tienen menores ingresos, los tres grupos de menores ingresos, pues ellos solamente contribuyen con el 6.3%. Entonces, al final del día, este subsidio se están beneficiando los que más tienen, y esto incrementa la desigualdad de ingresos en el país en general. Claro, el gobierno me imagino que le está apostando, Ramsés, a que el asunto va a ser pasajero, de que no se va a extender mucho en el tiempo, porque si se llegara a extender en el tiempo, este asunto mete en problemas muy serios al presupuesto federal. Sí, pero yo creo que, si me lo ponen desde mi punto de vista, creo que nos estamos preocupando por el subsidio, y lo que nos debemos de preocupar ahorita es por el poder adquisitivo de cada uno de los individuos. Te lo voy a decir en este sentido. De diciembre a enero, datos del INEGI, 1.5 millones de personas perdieron su empleo. Hay más de 9 millones de personas del 2018 al 2021 que están ganando menos de 3 salarios mínimos. La gente que está inscrita en el Seguro Social, solo el 50% está ganando no más de 2 salarios mínimos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántas de esas gentes tienen acceso a un vehículo? ¿Cuántas de esas gentes tienen que estar en el transporte público? Y el transporte público va a tener que subir en algún momento dado los costos, porque no va a poder seguir manteniendo el subsidio al transporte público. Y lo otro que hay que dejar bien claro es que en los últimos 60 días, nuestro socio comercial ya nos dijo, con todas las visitas que tuvimos, me gustaron tus tacos, me gustó la cena cuando vino la secretaria de Energía y muy bonito tu país, pero la realidad es que no tienes un plan. Entonces, si no tienes un plan y tienes un tratado conmigo de libre comercio, como lo dijo el embajador, es que no me interesa a mí porque el tratado no es político ni ideológico, es económico. Y tú y yo tenemos términos y condiciones de un acuerdo comercial no político. Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con toda la secuencia de políticas públicas que en Estados Unidos están implementando? Ya vimos que la semana pasada todo el transporte público escolar va a ser eléctrico. Van a dar subsidios a la parte de camiones de alto pesaje que sean eléctricos.
Estamos viendo que en esta semana el presidente en una reunión que tuvo de recaudación de fondos, por ahí estuvieron comentándole qué iban a hacer y dijo, Europa depende mucho del gas natural de Rusia, vamos a quitar esto. Entonces, ¿qué va a suceder? Y entendámoslo de una vez aquí en México. Si no nos ponemos las pilas en la transición energética, que es la siguiente forma, es de aquí al 2040, ya no al 2050, generar electricidad con cero contaminantes, es decir, ya sin energías renovables o energías limpias, dependiendo cuál es el tipo de emisiones que puedan producir. La segunda fase va a ser a partir del 2040, todo el transporte público hasta el año 2100, todo el transporte, llámese automóviles, aviones, barcos, trenes, todo. La tendencia es que después del 2100 todo sea eléctrico. Esa es la transición energética. Primero, ¿cómo genero la electricidad en función de que no contamine? Segundo, ¿cómo cambio todos los motores de combustión a que no emitan gases? Pues simplemente cambiarlo todos a tipo eléctrico. Eso es la transición energética, no lo que estamos discutiendo hace 60 días en el Parlamento, que lo que hicimos en 60 días en el Parlamento, en 18 días ya no lo cambiaron. Y lo van a cambiar ahorita dependiendo cómo quede la guerra comercial energética, que es la primera. Ya no hay bélicas. Ahora es, ¿qué tienes, qué te quito y cómo deprecio tus activos? Ya lo vimos con Rusia. Su moneda depreciada, sus activos perdiendo valor. Muy complicado en que tengan acceso a créditos y apenas el día de hoy su deuda pública, rayando la cuarto para las 5, pudieron pagarla. Entonces hay que ver bien todo esto lo que viene. Si Estados Unidos se lo hizo a Rusia, ¿qué no puede hacerle a otro país que vea que también no se está alineando? Ernesto. Sí, complemento lo de Ramsés. Él ahorita se refirió a toda la cuestión del transporte, pero resulta que pues también en la industria, en las empresas, es indispensable el que se utilicen energías limpias. La gran mayoría de las empresas globales del mundo, incluso empresas mexicanas, se han comprometido que en el 2030 van a llegar o alcanzar la meta de generación cero de gases de efecto invernadero, o net cero le llaman, ¿no? Bueno, pues si seguimos con las políticas que tenemos hoy en día, o si se sigue apoyando la iniciativa de reforma eléctrica, ¿qué le va a suceder a las empresas en México? Que pues simplemente van a tener que salirse del país, van a tener que irse a producir a otro lado donde sí puedan cumplir con estas energías limpias, porque si no cumplen con esas energías limpias, pues están implementando impuestos ecológicos a las empresas. Y todas estas empresas que producen en México van a quedar fuera del mercado por esos impuestos. Es una verdadera tragedia lo que está sucediendo y como dice Ramsés, pues no nos estamos poniendo las pilas para las enormes oportunidades que tenemos enfrente. Eso ya, digamos, a mí me parece que es lo fundamental y la gran lección que nos da esta experiencia entre Rusia y Ucrania y los desajustes que han ocasionado en los mercados energéticos y en las inflaciones o en la presión inflacionaria global. Pero el programa yo quisiera reorientarlo un poco, reconociendo que esto es lo fundamental, al hecho de que el mantener el subsidio a los particulares acabará siendo, si se extiende en el tiempo, un problema muy importante para las finanzas públicas. Ana, podríamos evitar, y ahorita regreso a ese asunto que puso Ramsés y que me parece que es lo fundamental. La siguiente pregunta para ti, Ramsés, es, ¿y el gobierno ve lo que tú estás comentando o no lo percibe siquiera? Pero antes este asunto de las presiones y de los efectos que puede ocasionar el mantener el subsidio por más tiempo, Ana, ¿esto podría exigir un recorte presupuestal más adelante? La cosa con esta parte del subsidio es que, bueno, si bien sí estás gastando más, y como te decía, suponiendo que se quedara así como está por el resto del año, que serían 647 mil millones de pesos, lo cierto es que también el hecho de que los precios del petróleo esté más alto, pues también aumenta los ingresos del gobierno, ¿no? De hecho,
tomando en cuenta la sensibilidad de los ingresos petroleros, se supone que un aumento en el precio del petróleo de $1 hace que los ingresos se incrementen en alrededor de 3,588 millones de pesos, ¿no? Entonces, al final también, como te decía, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria también hizo esa parte de la investigación y te hablan al final del día que, bueno, si se queda alrededor de los $102 por barril en promedio el precio del petróleo, y ojo, también esto es un supuesto así súper grande, pues al final del día tendríamos pues un ingreso adicional de por ahí de 643 mil millones de pesos, ¿no? Al final del día, pues sería como que un efecto, sería neto, ¿no? O sea, son súper similares lo que tienes o sea, los costos con tus nuevos ingresos. Entonces, al final del día, pues quedaría neto así como en cero, pero como te decía, pues este tipo de impuestos pues beneficia más a los que más tienen y a lo mejor pues, o sea, vaya, el problema de esto es el costo de oportunidad que tienes con esos 670 mil millones de pesos que puedes hacer, como mencionaba Ernesto o Ramsés, puedes agarrar ese dinero e invertirlo en otra cosa que podría generar crecimiento económico y podría generar estabilidad, y independientemente de que la inflación pues se va a mantener alta, pero podrías generar más cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el tema sobre los impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer con ese dinero que o sea, ese costo? Y viendo así como que un dato curioso, por ejemplo, la Secretaría, o sea, la SEP, el presupuesto de la SEP es de 364, alrededor de 364 mil millones de pesos, y el de la Secretaría del Bienestar es de 300 mil millones. Entonces, literalmente con ese dinero puedes o sea, puedes dar el dinero a este tipo de... Sí, duplicárselos sin ningún problema. O sea, es como el problema, el costo de oportunidad y la inversión que puedes hacer. Gracias. Ramsés, bien hecho, bien definido que se subsidie los particulares. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, bueno, ¿ha visto el gobierno cuál es el problema real y cuál es el reto real que tenemos para el futuro? Bueno, yo creo que los anteriores administraciones y la actual no lo ven, porque lo que hacemos en este país y en México, y todos nos incluimos en esto, es que hacemos planes sexenales. Y vuelvo y repito, en las siguientes administraciones que vienen van a seguir con sus planes sexenales. Cada individuo que llega hace sus modificaciones, cambia. Lo que ya teníamos hecho lo vuelven a cambiar. Llevamos 2 años, 3 años en disputas legales en donde no se ha instalado ninguna nueva planta de generación de electricidad. No se ha invertido en investigaciones en la parte de biocombustibles. Y una cosa que me llama mucho la atención, a ver, del IEPS, que son casi 250 mil millones de pesos en promedio que han entrado los últimos 5 años a las arcas del país. Ese dinero no sabemos en qué se está utilizando. Ese IEPS debería estar utilizándose principalmente para mejorar la calidad del aire, haciendo investigaciones sobre todo para mejorar la combustión en los motores. ¿Por qué? Porque hoy en día hay biocombustibles, hay combustibles alternativos, y lo que me llama mucho la atención, en noviembre, la Ciudad de México, la zona metropolitana, presentó un plan en donde se tenía que mejorar la calidad del aire. Lo ven, pero el problema es que no invierten para poder tener una mejor cantidad y calidad de combustibles. Entonces, si tú estás subsidiando combustibles, lo que estás haciendo es que estás creando otro subsidio que se llama, es un subsidio que es el del futuro. Es decir, tú contaminas hoy dando un subsidio al costo directo, pero también estás subsidiando en el futuro, porque la contaminación, tarde o temprano, que estás haciendo hoy, la tienes que limpiar. Entonces, indirectamente lo que tú estás haciendo es que estás creando 2 tipos de subsidio, el del presente y el subsidio del futuro. Entonces, el gobierno hoy en día no lo está viendo. ¿Y eso por qué no lo está viendo? Porque hoy volvimos a perder una gran oportunidad de tener ingresos mayores. Y esto es por la venta y exportación del crudo. ¿Por qué? Porque en enero solo exportamos 832 mil barriles y en diciembre más de 1 millón de barriles. ¿Y por qué no podemos exportar más? Porque como firmamos en 2020, cuando empezó lo del COVID, y al pertenecer a países de la OPEP+, solo dijimos que podemos aumentar nuestra producción hasta 1.753.000 barriles. Y este acuerdo yo creo que va a llegar hasta septiembre, octubre, tal cual lo estamos viendo.
Entonces, aquí yo creo que lo que tenemos que hacer en este país, y sobre todo entender que el sector energético no es quien lo controla, sino el mercado qué necesidad tiene en el hoy hacia el futuro. Y dejar por una vez entendido, el dinero no conoce ideologías, el dinero busca en dónde se reinvierta e invierta. ¿Por qué? Porque cuando reviso yo el presupuesto que se tiene cada año, de más o menos se tenía en el desarrollo social, en la parte de protección social, se gastaban 800,000 millones de pesos. Este 2022 están programadas casi 1.5 billones de pesos. A Pemex le estás dando y CFE 1 billón de pesos, pero tienes que darle ahora casi 1.5 billones de pesos porque tiene que invertir en controlar los contaminantes. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a poder aguantar el país incrementar los gastos y sobre todo disminuir el déficit entre el ingreso y el egreso? Porque el déficit ha aumentado cada año y ese déficit significa dinero que he puesto, que supongo que me va a ingresar para poder tener un equilibrio 1 a 1 entre el ingreso y el egreso. Ahí la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? Ernesto. Bueno, se han hecho cuentas de cuánto tengo de ingresos, llevándolo a pesos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo. Pero, pues, importamos gasolina, importamos gas, y como acaba de apuntar Ramsés, estamos produciendo cada vez menos petróleo y estamos exportando también menos petróleo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que si somos deficitarios en hidrocarburos y se suben los precios del crudo, pero también se suben proporcionalmente los precios internacionales de la gasolina y del gas, simplemente el déficit comercial en hidrocarburos, que en los últimos 2 años anda en alrededor de 25,000 millones de dólares al año, pues va a incrementarse. No me extrañaría que ese déficit comercial ande ahora en 35,000 millones de dólares al año por lo que está sucediendo en los mercados y lo que está pasando con nuestras cifras de producción y de importaciones. Porque finalmente el subsidio lo vamos a acabar pagando nosotros los contribuyentes, o sea, no es el gobierno generoso, ¿no? De que saca dinero del guardadito que tiene, que ya no existe, sino finalmente los subsidios vienen del recurso que nosotros devolvemos a la autoridad vía impuestos, Ana Victoria. Sí, así es. O sea, al final del día todos nosotros estamos pagando ese subsidio, todas las personas que contribuyen o sea, que pagan sus impuestos, pues lo estamos terminando pues de pagar. Entonces es lo mismo, es como un círculo ahí. Y al final del día, pues lo que están tratando de hacer es buscar reducir la inflación, la cual pues evidentemente, y si bien le pusieron un tope pues no un tope, pero no están aumentando a lo mejor tan rápido como hubiera aumentado, pues sigue en aumento y el subsidio, este subsidio no lo va a detener, no va a detener las presiones inflacionarias, porque pues no son cosas solamente de México y no son solo cosa del mercado petrolero, son muchísimas otras cosas las que también están causando estas presiones inflacionarias. Entonces, o sea, al final del día, si lo que está buscando es eso, detener las presiones inflacionarias, pues no se va a lograr. Bien, pido nada más autorización a producción. Ya me dirijo hacia la parte de las conclusiones, pregunto, para no restarle tiempo a nuestros invitados, si ya es momento de empezar a perfilar el programa hacia la parte de las conclusiones, Héctor. Bien, entonces, a ver, Ernesto, a manera de conclusión, este asunto del subsidio, ¿nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas? Y en la parte que bien apuntó Ramsés, donde está realmente el reto del futuro, ¿qué consideraciones haces de la manera más breve posible, por favor? Claro que sí. Los subsidios son una distorsión económica que luego cuesta muy caro. Ahorita estuvimos hablando de precios de la gasolina, pero no hemos hablado de las tarifas de energía eléctrica. Y no dudes que no le va a quedar otra a la CFE que dejar crecer las tarifas de energía para la industria. Quizás también subsidien las tarifas de las familias, ¿no? Pero no de consumo no de las básico. Empresas. El presidente dijo muy fácil, no, ya lo resolvimos, en lugar de usar gas en las plantas de ciclo combinado, vamos a usar carbón. Pero el carbón, aparte del contaminante,
también subió de precio a nivel mundial. ¿Quién lo va a subsidiar? ¿El senador Guadiana? ¿Quién nos va a hacer el favor? Bueno, él sabe de carbón, ¿no? Es el rey del carbón. Bueno, entonces, en cuanto a lo que apuntaba Ramsés, que a mí me parece que es lo fundamental, ¿estamos dejando pasar una oportunidad histórica importante? ¿Ramsés? ¿O yo? ¿Tú? Yo, sí. ¿Tú? Sí. Es una oportunidad dorada. No nada más por lo de Rusia y Crimea, sino porque al ganar la presidencia Biden, esa es su bandera, está acelerando todas las políticas públicas a favor del cuidado de la ecología, del medio ambiente. Y eso abre enormes oportunidades para los mexicanos que no estamos aprovechando, sino que nosotros vamos en sentido contrario. Ramsés, por favor. Bueno, creo que los subsidios es una forma que en la política es muy usada y es argumentada para poder decir que tú puedes tener precio y darle acceso a tu sociedad, que tenga acceso a los combustibles. Y los subsidios, no solo hay que recordar lo que estamos hablando en este programa solo de combustibles, también tenemos los granos. Acuérdense que México es importador de maíz, de trigo y de muchas cosas, de muchos commodities, y eso significa que México tiene una balanza comercial muy desigual. Y otra cosa que hay que entender, que la inversión extranjera directa no podemos estar peleada con ella, porque antes de la reforma energética, el sector de energía, en el total de la inversión que se tenía en este país directa de extranjera, representaba solo el 3%. Al cierre del 2021, con datos de la Secretaría de Economía, representa entre el 15 y el 18%. Es decir, el año pasado terminamos con una inversión extranjera directa de alrededor de más de 31 mil millones de dólares, y en el sector energético fue de 4.274 millones de dólares. ¿Qué significa todo esto? Que el sector energético sí está siendo parte integral de la economía, porque genera nuevas empresas que sacan su RFC, hacen su pago de impuestos, generan empleos, dejan su dinero, y lo único que estamos observando, que la incertidumbre y la volatilidad que estamos teniendo dentro del mercado mexicano, lo único que estamos teniendo como consecuencia, salida de flujos de efectivos y salida de dineros que ganan las compañías y que sus utilidades no la están reinvirtiendo en el país, sino que la están sacando. Como una conclusión final es, entendamos que la transición energética no es solo generar electricidad, es un todo en donde también está incluido el sector energético y el sector agrícola, que casi nadie quiere hablar de él. Ana Victoria. Yo también concuerdo con Ramsés. Yo creo que lo más importante, y para acabar, o sea, no acabar, pero limitar las presiones inflacionarias y lo demás, está en la inversión no solo del sector energético, pero en la inversión en todas las cadenas de suministros, que es lo que está causando los problemas en este momento y es lo que va a generar crecimiento económico más adelante, que te ayuda más tener un crecimiento económico estable y sostenido que solamente dar un subsidio que te va a ayudar en un determinado momento en el tiempo. Bien, muchas gracias. Permítanos hacer una pausa y después darnos el gusto de agradecerles la generosidad de estar aquí con nosotros en este programa de A Fondo. Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, este asunto está todavía en curso. No sabemos qué sucederá con los precios del petróleo, de las gasolinas y de los combustibles. Quizá tengamos que regresar a analizar este tema y el impacto que tendrá en las finanzas públicas. Yo agradezco de manera muy especial la presencia de ustedes aquí, que nos ayudaron a conformar este programa. Ana Victoria Azuara Rodríguez, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ramsés. Un placer, como siempre, tenerte buena tarde en este programa. Muchas gracias, Ramsés. Gracias. Y Ernesto Félix Santos Coy, muchísimas gracias, Ernesto. Que tengas buena tarde. Gracias. Buena tarde. Que estén bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Dejamos la señal en manos de una profesional de la información que nos mantendrá, como siempre, bien informados de lo que ha acontecido en el México y en el mundo. Yoeli, muchas gracias. Yoeli Ramírez, gracias por estar con nosotros y seguimos contigo bien informados. Saludarte también para mí, a todo el auditorio, por supuesto. Los invitamos a que se queden con el debate sobre la reforma eléctrica. ¿Realmente sirvió de algo todas estas mesas de exposición?